por terminar. Todavía se está redactando, quiero decir. Todavía estoy en investigación y en trabajo de hacerlo. Cuando lo tengamos listo, hermanos, igual que el anterior, si usted lo quiere tener, puede solicitarlo con toda confianza sin costo para usted. Nada más la cosa es que usted lo encargole. Sí, así como el otro, como el anterior, así se les va a dar su manual a los que lo quieran tener. Hasta ahorita van 51 páginas, si no me acuerdo. Entonces, si usted lo quiere tener, pues no va a salir tan caro, va a ser un folletito de 25 hojas por las dos caras o de las 50 hojas por una sola cara, no sé cómo lo vayamos a trabajar. Pero si usted lo quiere tener, con toda confianza me lo puede pedir y después de ya que lo tenga terminado, ya se los empiezo a entregar. Espero terminarlo antes de terminar la clase, el tema que estamos viendo. Espero terminarlo antes de que se termine el estudio, para que usted lo pueda tener y nos pueda acompañar también con las lecturas que tenemos. ¿Está bien? Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, mis hermanos. Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 17. Romanos 10, del 8 al 17. Bendiga, hermanos, cuando lo tengan. Dice la palabra del Señor, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hemos orado y creemos que el Señor añadirá bendición a su palabra. Amén. Bueno, no todo, vean. Amén. Es todo. Voy a hacer la reunión y empiezo a predicar. Dice la palabra del Señor, hermanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces leemos un poquito mal y decimos y el oír de la palabra de Dios. Y no, hermanos, fíjense que los demonios conocen la palabra de Dios y no son salvos. Y la oyen, créanme que son los primeros que llegan aquí al culto. Entonces, sí la oyen, sí la conocen, sí la saben. Y cuando nos salgamos acá afuera a predicar, también la van a oír. Ese es el plan, hermanos. Estamos esperando que haya una chancita para ir a la presidencia municipal para pedir un permiso y poder predicar aquí afuera. Y digo, necesitamos el permiso porque como vamos a poner las bocinas a todo lo que dan, pues va a haber vecinos que se enojen, ¿verdad? Y vamos a necesitar el permiso para poder estar afuera, pero en eso estamos trabajando. Amén. En eso estamos trabajando. Decía, hay gente que a veces leemos mal la palabra y a veces decimos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y no, es el oír por la palabra de Dios. El oír es por la palabra de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron allá en el Edén, en la desobediencia, en la incredulidad, y la muerte entró en el contexto histórico del hombre, y fue separado de la comunión con Dios, comenzó un proceso de decadencia espiritual. La muerte entró al hombre, llegó al ser humano, y a partir de ahí comenzó este proceso. ¿Sí sabe usted por qué se congela la carne cuando usted va al súper?
para que no se pudra, para que no se corrompa. ¿Sí? Pregunto, ¿el proceso de corrupción de la carne en qué momento empieza? En el momento en el que la sangre deja de correr por el cuerpo. En ese momento empieza el proceso de putrefacción de la carne. ¿Sí? ¿En qué momento empieza a oler mal esa carne? Es cuando el proceso de putrefacción ya está en estado avanzado. No comienza a oler mal en el mismo momento en que empieza la putrefacción. Viene después. ¿Sí? En la situación en el ser humano, hermanos, es algo parecido. La corrupción del hombre, la corrupción del alma del hombre comenzó desde el momento en el que nacimos, en el que fuimos concebidos. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Ya nacimos con una naturaleza corrompida. Ya nacimos con una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza comenzó a desarrollarse, fue creciendo poco a poco, fue avanzando poco a poco. Un bebé recién nacido nace con la naturaleza caída. O sea, no es de que empieza a los 2 o 3 años a caer, no, ya nace con esa naturaleza caída. Pero el pecado no se ha manifestado en él, porque es un proceso. ¿Sí lo expliqué? Es un proceso. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pregunto, ¿por qué Jesús dijo no se lo impidáis? Porque dijo: dejen que vengan a mí. Prediqué un mensaje sobre esto, quizás lo predique aquí alguna vez. ¿Cómo a veces nosotros somos tropiezo para que los hijos vengan a los pies de Jesús? ¿Cómo podemos evitar ese tropiezo? Pero la cosa es, hermanos, que el propio Jesús dijo: déjenlos que vengan. No se los impidan, déjenlos que vengan. ¿Por qué? Porque es necesario dejar que los niños vengan a Él. ¿Por qué? Si el reino de los cielos es de ellos. Hay una necesidad en la naturaleza del hombre, hermanos. La necesidad de rendir su vida delante de Jesús y de recibir el perdón de Dios a través de la sangre derramada de Jesucristo. Está esa necesidad. Hoy vemos, hermanos, que la corrupción que empezó en el Edén a nuestros días todavía sigue creciendo. Yo no sé si ustedes recordarán, pero hace muchos años atrás, cuando había un ajuste de cuentas entre traficantes, entre mafias, no se metía a la familia. A la familia la dejaban afuera. Hace unos años atrás, unos hombres entraron a la casa de un compañero de la secundaria de Miguel. Estamos hablando de un niño, todavía un niño, un adolescente. ¿Ah? Como de 12, 13. Un adolescente, un niño todavía. Pasando apenas quizá a la edad de la adolescencia. Y entraron a su casa aquí en la San Jorge de López. Y asesinaron al papá del niño, a un vecino del niño y al niño. En la sala de su casa. O sea, antes había una especie como de códigos de honor que existía entre las mafias. Tú me la debes, tú me la pagas. Pero a la familia se le dejaba exenta, se le dejaba fuera. Ahora no, ahora van contra la mujer, van contra los hijos y no les interesa si la mujer está embarazada, no les interesa nada. Ellos van y sin ningún escrúpulo hacen y deshacen con la vida de las personas. Estamos viendo tiempos, hermanos, en los que los niños son secuestrados con fines de culto satánico. Y esto lo podemos ver. Miren, hay mucha gente, hermanos, que no entiende lo que es el Halloween, por ejemplo. Y no estamos en tiempos de Halloween como para hablar de Halloween en esa línea, ¿no? Pero mucha gente no sabe que Halloween son 6 semanas y piensa que nada más es un día al año. Y el Halloween en realidad dura 6 semanas. Es una aquelarre, es una fiesta satánica que dura 6 semanas, en las cuales se sacrifican animales y en la sexta semana se sacrifican personas. Y si son niños, mejor. Mucha gente no lo sabe, no lo entiende, no lo quieren entender. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en los que se llevan a los niños para traficar con sus órganos, para sacarles las entrañas y llenarlos de droga y pasar los muertos a otro lugar, a otro país. Alguien dijo alguna vez
venderla en algún otro país. Esos son los tiempos que hemos visto, que hemos vivido, que nos han tocado a nosotros. Y ¿saben qué, hermano? Todavía hoy hay un cuerpo de creyentes en esta tierra. Todavía hay un cuerpo de hijos de Dios que está en esta tierra. Y todavía los hijos de Dios que estamos en esta tierra, todavía tenemos una gran comisión que fue entregada a nosotros. Todavía tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Todavía tenemos la necesidad de predicar la palabra, porque todavía hay gente que necesita conocerle a Él. Hoy, amado hermano, yo quiero hablar de la necesidad de predicar el Evangelio. ¿Por qué es necesario que lo hagamos? Hermanos amados, aún a pesar de la incredulidad del ser humano, todavía es de vital importancia que la iglesia siga llevando la palabra de Dios. Todavía es necesario que la iglesia enarbole la palabra, que la iglesia, hermanos, abandere la palabra y que la palabra corra y que la palabra sea predicada. Porque todavía hay gente, amado hermano, que necesita recibir de Dios el perdón de sus pecados. Yo quiero que veamos, hermanos, estas razones importantes por las cuales necesitamos seguir predicando la palabra. Y en primer lugar, dice el versículo 12: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La primera razón por la que tenemos que predicar la palabra es porque todavía hay gente que no ha conocido a Dios, porque todavía hay gente que cree que conoce a Dios, porque todavía hay gente que cree que vive en la voluntad de Dios, porque todavía hay gente que cree en una religión, en una costumbre, en una tradición, pero no han tenido un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro con Jesucristo viene a través de la palabra de Dios. Necesitamos llevarles la palabra. Necesitamos hacerlos ver que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que bautiza con el Espíritu Santo, que hay un Dios que viene por segunda vez. La gente necesita reconocer su necesidad de salvación, de perdón de Dios. Ahorita hace rato hablábamos de la realidad del infierno. Y hablábamos de que el infierno es un lugar real, palpable. De que el infierno es un lugar donde hay conciencia, donde la gente sabe, donde la gente entiende, donde la gente recuerda. Es un lugar real. Ahorita hablábamos y decíamos que uno de los tormentos más grandes que la gente va a tener quizá sea el de recordar cuántas veces tuvo la oportunidad de escapar. ¿A cuántos conoce usted que estando allá algún día recordarán que usted era cristiano y que nunca les habló la palabra? No estoy hablando de aquellos a los que les hablamos una vez o dos veces y jamás volvimos a decirles nada. Estoy hablando de aquellos que nunca oyeron de nuestros labios un mensaje de salvación. Compañeros de trabajo, compañeros de escuela, que nunca nos escucharon decir un gloria a Dios, que nunca nos escucharon decir un Dios te bendiga, que nunca nos escucharon decir un Cristo viene por ti, prepárate, que nunca nos oyeron hablar del infierno, que nunca nos oyeron hablar del Cristo que salva, que nunca se dieron cuenta de que Dios quería perdonarles. ¿Cuántos conocemos así? Esa gente necesita escuchar la palabra. ¿Y saben qué, hermano? No la van a escuchar en Facebook, no la van a escuchar bueno, a lo mejor en Facebook la escuchan. Pero no la van a escuchar en una cantina. No la van a escuchar en la posada de barrio. No la van a escuchar de usted cuando se vista de fantasma, de demonio. Y ellos necesitan oír una palabra de vida eterna. La iglesia en el tiempo necesita reconocer la necesidad vital de esa gente. Tenemos que abrir los ojos. Abrir los ojos, hermanos. Dice la palabra del Señor: despiértate tú que duermes.
Efesios capítulo 5. Despiértate tú que duermes. Hay una necesidad fuerte, hermanos, allá afuera. Nada más hay que ver cómo está nuestro mundo. ¿Qué fue? Ayer platicábamos acerca de que la iglesia de nuestro tiempo, hermanos, nosotros a veces nos sentimos agobiados, a veces nos sentimos desesperados y decimos: ¿qué va a ser de este mundo? Porque sabemos lo que viene. La gente allá afuera, hermanos, no sabe. Muchas veces van por el mundo caminando y no saben ni lo que está pasando, ni por qué está pasando. A veces piensan: no, es que si está el mundo, así lo tenemos ya. El clima lo tenemos vuelto loco. Es que los gobiernos son esto, los gobiernos son aquello. Y lo damos por sentado y pensamos que es lo natural. Pero la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesús, dice: Señor, ¿hasta cuándo? Sí, ven, Señor Jesús, porque estamos desesperados, porque necesitamos que Él venga, porque esperamos que Él nos rescate, porque a veces, hermanos, viene a nuestra mente la duda y nos dice: ¿y si no llego? ¿Y qué va a pasar si me resbalo? ¿Y qué va a pasar si me descuido? Porque está ese conocimiento en nosotros, sabemos lo que viene y no queremos participar de lo que viene para este mundo. ¿O usted sí? ¿Cuántos se quieren quedar de la tribulación? ¿Cuántos quieren tomarse la selfie con el anticristo? Esperamos que Él venga. Que venga Jesús. Esperamos que Jesús venga por nosotros. Pero como luego dice el dicho, el que espera desespera. Y vemos lo que sucede alrededor. Y sabemos lo que viene para esa gente alrededor de nosotros. Sabemos lo que viene. Por eso necesitamos predicar la palabra, hermanos, porque hay mucha gente que todavía necesita alcanzar la salvación. Algunos nos creerán, otros nos creerán locos. Algunos recibirán la palabra, otros nos torcerán la cara, otros incluso tratarán de agredirnos. ¿Cuántas veces hemos visto en YouTube, en internet, gente que es el predicador hablando la palabra y llegan y le rompen la Biblia y se la avientan y lo golpean? Estaba viendo un video de Inglaterra donde iba una marcha de los de la bandera de colores y los policías, este hombre estaba predicando y pasaron los de la marcha y empezaron a agredirlo. Y el hombre les decía: Cristo los ama, Cristo los ama. Y la policía fue sobre este hombre y le quitó la Biblia y lo arrestaron. ¿Y saben qué traían los policías aquí? Una bandera de colores. Ese es el mundo que estamos viviendo, hermanos. Algunos nos van a recibir, otros no nos recibirán. Pero a unos y a otros tenemos que hablarles la palabra, porque no hay diferencia entre griegos y judíos. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Tenemos que hablar la palabra. Ellos están yendo al infierno. Y usted y yo tenemos la llave para sacarlos de ahí. Son almas, hermanos. Son almas por las que Cristo murió. Son almas por las que Cristo dio la vida. Y son almas a las que a veces la iglesia les cierra la puerta. Hoy nosotros necesitamos abrir el corazón, abrir nuestros ojos y darnos cuenta que hay necesidad. Que hay gente, hermanos, que no haya la puerta. ¿Cuántos suicidios ha habido? Aquí mismo en la colonia no hace mucho una joven se suicidó aquí en la calle, que fue la 10ª. La cuarta. Y era una joven. Y estamos hablando de aquí de un barrio pobre. Porque no somos un barrio rico. No somos un barrio rico, somos un barrio pobre. Pero podemos hablarnos de gente de dinero, de gente rica que se ha suicidado también. Podemos hablar de Robin Williams, que hacía películas en Hollywood, ganaba millones por sus películas con mensajes muy positivos. ¿Cómo olvidar esa película de Dr. Parche? De un médico que
Hizo una revolución en el hospital infantil, en el cuidado de los niños. Un mensaje tremendo que tiene esa película. Y terminó suicidándose, el actor principal. Podemos hablar de un joven que nació y que creció en una iglesia cristiana en Estados Unidos y llegó a ser un ídolo de la música, Elvis Presley, y murió de sobredosis en su año. Ahora sí que el rey en su trono. Podemos hablar de infinidad de personas que no han hallado una puerta, porque los que la conocemos la hemos cerrado. Hay una necesidad fuerte, hermanos, en el mundo de conocer a Jesús, de conocer a Dios. No una religión, no una forma de doctrina, sino a Dios, al verdadero y único Dios. Predicar el Evangelio es vital, hermanos, porque todavía hay mucha gente de la cual Dios nos va a pedir cuentas. Te di la oportunidad de predicar mi palabra, de hablar mi palabra, de que otros fueran salvos por ti. ¿A cuántos les hablaste? ¿A cuántos les cerraste la boca? ¿A cuántos trajiste a mis pies? En otro tiempo yo recuerdo, hermanos, cómo la iglesia era activa en esto. ¿Te acuerdas? ¿No? Que se barrió por el Cerro La Cruz, un rosario, casa por casa, esquina por esquina. Algunos lo sabrían bien, otros no tanto. Las células. La idea, hermanos, es buscar la manera de llevar el Evangelio. La idea es que la palabra crezca, que la palabra fluya, que la palabra llegue a los corazones. Que si tenemos bonitos templos, qué bueno, que si no los tenemos, no importa, los templos aquí se quedan. Pero las almas, amados hermanos, son lo que hay que rescatar, las almas, hay que ir por ellas, hay que traerlas a los pies del Salvador, hay que llevarlos, dice la palabra, fuérzalos a entrar. Amén. Son almas, hermanos, son almas por las que Jesús pagó en la cruz del Calvario y que están yendo a parar una eternidad lejos de Él, porque hemos cerrado la boca, porque hemos callado la palabra, porque, hermano, miren qué tremendo es esto. Tenemos que predicar la palabra, hermano, porque hoy en día se están predicando muchas cosas, menos el Evangelio que salva. Así que oír, la salvación, dice, es por la fe, pero la fe es por la palabra de Dios. El oír es por la fe y la fe por la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que predicar, hermanos, porque es la palabra de Dios la que va a producir fe para la salvación de esas almas que necesitan ser rescatadas. Hubo un hombre, un carcelero, allá en la ciudad de Filipos. Este hombre era un hombre recio, un hombre férreo, un hombre que daba miedo solamente de verlo. Era un carcelero, un soldado romano. Un hombre que estaba entrenado para dar la vida si sus reos se escapaban. Y de repente hay un terremoto y las celdas se abren. Y había dos prisioneros que estaban hasta el fondo, allá en lo más profundo de la cárcel. Y este hombre sacó la espada y se iba a quitar la vida porque pensó que todos los presos se habían escapado. Pero de repente alguien allá al fondo le grita: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y este hombre se precipita hasta adentro y va y les dice: ¿qué necesito? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en esa misma hora la Biblia dice que este hombre tomó a los reos, a Pablo y a Silas, y los llevó a su casa y les lavó las heridas y le hablaron la palabra a él y a los que estaban con él en su casa, y fueron todos salvos ese día, hermano. Este hombre no fue a su casa a decirle: fíjense que hubo un terremoto, fíjense que tenemos ahí a dos apóstoles que están hablando cosas raras. Él no fue a sacarle la garra a los pastores
con su familia. Él no fue a hablar mal de los músicos de la iglesia. Él no fue a poner en tela de juicio la palabra que se le predicó. Él llevó la palabra de Dios a su casa. Señor, yo creo en tu promesa. Yo creo que mis hijos van a ser salvos. Llévales la palabra, si no esa promesa no se va a cumplir. No sé si me estoy explicando. Esperamos que Dios salve a nuestros hijos. Queremos que Dios los salve. Pero lo único que les hablamos son los problemas que hay en la iglesia. Lo único que les hablamos es de la hermana, del hermano que está loco, que está tonto, que está... ¿Cómo se van a salvar? Ustedes no entender. Este hombre, el carcelero de Filipos, no tenía la menor idea de lo que era el evangelio. Pero llegó a los apóstoles. Yo no sé qué decirles, pero vengan y díganles. ¿Se acuerda de Cornelio? No de Cornelio Reina, el otro Cornelio. ¿Qué hizo Cornelio? Mandó traer a Pedro. Vayan y tráiganmelo. Porque un ángel me dijo que él tiene palabras de vida eterna. Fíjese esto, qué tremendo, ¿no? Aleluya. Esta es otra de las razones por las que tenemos que predicar la palabra. Los ángeles no predican. Somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad. Lo voy a ver ahorita más adelante. Tráiganme a Pedro, porque él tiene palabras de vida eterna que darme. Y fueron por Pedro, pero ¿sabe qué? Cornelio inmediatamente empezó a juntar a toda la pandilla. Vénganse, toda la familia, toda la tribu, vénganse. Y los juntó a todos en su casa para cuando Pedro llegó ya estaban todos reunidos. Y Pedro llega con aquel amor apostólico y le dice: tú sabes cuán abominable es para mí estar aquí. Pero Dios me ha hablado, Dios me ha revelado que para Él tanto valgo yo como vales tú. Dios me ha revelado que venga, que Dios me ha enviado para predicarte el Evangelio. Y aquí estoy para decirte que Cristo murió por tus pecados. Qué importante es, hermano. Mire, para Pedro era algo terrible estar en la casa de Cornelio. Y lo expresó. Pero a pesar de eso, Pedro tuvo el amor para con Dios y la obediencia para con Dios, para venir a un lugar que a él no le agradaba, pero vino con una misión: a predicar la palabra de Dios. Hoy nosotros necesitamos predicar el Evangelio, hermanos. Es de vital importancia que usted y yo prediquemos el Evangelio, porque así estamos de iglesias que se llaman iglesias, pero que están predicando cualquier cantidad de basura, que están engañando a la gente y los están llevando de la mano al infierno junto con ellos, porque se ha dejado de predicar el Evangelio, porque se ha dejado de enseñar la verdad en los púlpitos. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Doctrinas de prosperidad, doctrinas de brujería que han entrado a las iglesias. Y yo declaro, que yo decreto, ¿saben de dónde sacaron eso? De las revistas de mujeres que venden en el súper, de los programas de televisión que ven en las mañanas, de esos que se ven bonitas, de ahí. Y les han enseñado, hermanos, a hacer decretos y a hacer declaraciones y a depender de su propia autoridad. Y han hecho a Dios a un lado. Ya no es: Señor, en el nombre de Jesús te pido. No, ya no, ahora es: Señor, yo te ordeno. Porque esos decretos, esos son órdenes. Yo decreto que aquí va a haber... Cuidado con eso. Y eso es lo que hay, hermanos, en la gran mayoría de las iglesias. Estamos como en los tiempos de Elí. La palabra de Dios escasea. La verdadera palabra de Dios está escaseando, hermanos. Se nos han ido grandes predicadores como David Wilkerson. Grandes predicadores que ya no están entre nosotros.
de su reposo. Pero se fueron ellos y llegaron otros con otro evangelio. Y como dijo Pablo, no que haya otro. O como dijo Juan, salieron de nosotros, pero no hay de nosotros. Hoy la iglesia necesita despertar y darse cuenta que la palabra de Dios escasea. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos que hacerla que corra. Ahora sí que, como dice el dicho, agua que no es de beber, déjala correr. Deje que corra el evangelio, deje que corra la palabra, no se lo quede para usted solo. Hay necesidad, hermano. Hay necesidad de palabra. Hay necesidad de que la gente sepa la verdad. Hay necesidad, hermano. Predicar el evangelio es de vital importancia también, porque hacerlo es nuestra responsabilidad delante de Dios. Versículo 14 dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es que yo no sé, es que yo no soy pastor, es que yo no sé predicar. Hermano, con que lleves en tu boca, escucha, con que lleves en tu boca y en tu actuar lo que Jesús ha hecho en tu vida, muchos van a creer. Con que tú lo lleves en tu boca y en tu actuar. No necesitas ir a un instituto bíblico. No necesitas tener una credencial de ministro de las asambleas de Dios, o de la iglesia bautista, o de la iglesia metodista, o de la afiliación que tengas. La gente necesita ver a Cristo en tu corazón, no tu religión o tu denominación en una credencial. Tenemos una responsabilidad. Jesús dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De repente, hermano, sucede que nos desviamos feo en el camino. Había una persona que le predicaba hasta las piedras, a los caballos, a los perros. Una vez le preguntaron: ¿qué estás haciendo? Y dijo: no, es que la Biblia dice que toda criatura. No nos hagamos. Sabemos lo que la Biblia dice, sabemos lo que la Biblia enseña y sabemos a quién tenemos que predicar la palabra. Hombres, mujeres y niños necesitan recibir la palabra, y es nuestra responsabilidad. Algo que a mí me marcó mucho, hermanos, y se lo digo sinceramente, fue un escrito de Carlos Spurgeon. Se los he comentado algunas veces. ¿Cómo te sentirás tú, pastor de iglesia, morirte y llegar al infierno y que salga toda tu congregación a recibirte y te digan: muchas gracias, miserable, maldito, que porque nunca nos hablaste de la palabra de verdad, aquí estamos, gracias, porque con tal de que no dejáramos de llevar el alimento a tu vientre y el dinero a tus bolsillos, nunca nos confrontaste con el pecado, muchas gracias, maldito, por traernos a este lugar. ¿Cómo te sentirás? ¿Cómo te sentirás, iglesia, cristiano, creyente, nominal, como quieras llamarte? Morirte y llegar al infierno y que salgan tus vecinos por ese mismo recibimiento. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros? El día que tengamos que presentarnos delante de todos esos vecinos, compañeros de escuela, de trabajo, gente que nos conoce, y que nos digan gracias, porque con tal de que no dejáramos de hablarte, con tal de que no dejáramos de sonreírte cuando pasabas, con tal de que no meterte en problemas con nosotros, nunca nos confrontaste, nunca nos hablaste. Es nuestra responsabilidad. Cuando Dios nos diga: te puse por atalaya y te di una responsabilidad, tú los vas a amonestar de mi parte, te oigan o dejen de oírte. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Cuál va a ser nuestra excusa delante de Dios?
de que está un enfermo, un vecino enfermo y no somos capaces de ir a orar por él. No, a veces dicen, bueno, pues aunque se muera o no, tenemos que ir y presentarles el Evangelio. Hace unos años un vecino murió de cáncer ahí, vecino a 2 casas de la mía. Fuimos, oramos por él, le presentamos el plan de salvación. No quiso, pero se le presentó el plan de salvación. ¿Cuántos días murió? Unos 15. En cierta ocasión, en el trabajo en el que estábamos, había un compañero de trabajo también, se empezó a ministrarle la palabra. Se le empezaron a hablar de los 10 mandamientos. Hasta que él dijo, ¿sabes qué? Me estás ofendiendo hasta aquí. A los 15 días falleció en un accidente de vehicular. Murió calcinado en la punta de la vida. Pero se le habló la palabra hasta donde él dijo, hasta aquí. El día que el Señor a mí me diga, ¿por qué no le habrá? ¿Qué pasó con Toño? Yo a veces sabes que si a Toño se le habló. Se le presentó tu palabra hasta donde él dijo, hasta aquí. Pero se le presentó tu palabra. El día que Dios lo llame, usted da cuenta, hermano, que no haya uno del cual usted le diga, hijo de Dios. Tenemos esa responsabilidad y tenemos que compartir la palabra. Algunos, repito, se van a reír, se van a carcajear de usted. No con usted, de usted. Pero usted, hermano, habrá lavado sus manos. Usted habrá lavado sus manos. Y podrá presentarse gozoso delante de Dios. Y podrá decir, Señor, he predicado tu palabra. Aleluya. He compartido mi fe. El que la recibió, el que no. Dijo la hermana Pita, el que alcance burrito alcanzó, el que no hay modo. Pero yo traje. Habrá quien es bueno, habrá quien no. Pero usted no se quede con ese pedazo de pan, con ese pedazo de pescado. ¿Estamos hasta aquí? Finalmente, hermanos, predicar el Evangelio es de vital importancia, porque la única manera en la que el perdido pueda ser salvo es que crea lo que la Biblia dice. Es que crea lo que la Biblia dice. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Juan capítulo 7, versículo 35. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo cree usted en Jesús? ¿Sí creemos en Él como dice la Escritura? ¿O lo creímos como dice el pastor? Como dice el diácono? Como dice el que canta? Hay unos carros que me ha tocado ver, por lo menos en 1 o 2 carros me ha tocado ver una calcomanía que le ponen en diferentes partes del carro, jugaron en la defensa. Creo que sí se los compartí también. Que decía, yo soy católico y confío en el Papa, en mi arzobispo, en mi sacerdote, en mis sacramentos, y hasta el último decía, aquí en Jesucristo. Nadie podrá remover mi fe o cambiar mi fe, algo así decía. Y tienen todo el mundo de la mundera va en quienes creen, y hasta el final a Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo creen ellos en Jesús? ¿Cómo creen ellos en Jesús? ¿Creen que es el que está crucificado todavía? ¿Creen que Jesús es el homosexual que tienen en un cuadro o en un corazón rojo dibujado? Era amante de Miguel Ángel, el que lo pintó. ¿En ese Jesús cree?
Cristo creen. Para ellos Cristo está crucificado todavía. ¿No les ha tocado que se refieren a los crucifijos, se refieren como Cristo? Ese Cristo que tengo ahí, mira, me hizo un milagro. Ese Cristo, ese no. Tenemos que aprender a creer en Jesús como la palabra de Dios nos dice que es Jesús. Jesús es amor, sí. Jesús es el sacrificio por nuestros pecados, sí. Jesús es el Salvador, sí. ¿Cuántos hemos recibido a Jesús como Salvador? Creemos que es nuestro Salvador y lo aceptamos como nuestro Salvador, porque la palabra de Dios dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ¿cuántos de verdad, escuche la pregunta, lo hemos recibido como nuestro Señor? ¿Cuántos de verdad lo hemos recibido como nuestro Señor, como el Rey de nuestras vidas, como el que gobierna nuestros corazones? Yo le pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedican en su oración personal para alabar a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos para pedir cosas? Salud, trabajo, por nuestros familiares, por nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a cada cosa en la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al servicio a Dios? Y por servicio a Dios me refiero a evangelizar, me refiero a hacer algo bueno con una persona en el nombre de Jesús. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a hacer algo en el templo? Al aseo, al trabajo para Dios. Fíjense, me llama mucho la atención la oración de Pablo. Primero Pablo le pregunta, ¿quién eres? Señor. Escuche, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué le dice Señor? Si nada más estaba viendo una luz enorme, que estaba oyendo una voz, que no sabía de dónde venía más que la luz enorme que estaba frente a él. Pero él le dice Señor. Y luego le dice, pues te pido por mi papá, por mi mamá, por mis hijos, te pido que me des un trabajo. Eso le dijo. Te pido que me lleves a Damasco, te pido que me salven los ojos. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Hay iglesias, hermanos, en donde hasta le cuentan al Señor y le dicen 1, 2, 3, ahora, Señor, ahora. Porque yo decreto, porque yo declaro ahora y lo quiero ahora. Y dijo una persona alguna vez, yo para qué quiero las calles de oro, yo quiero el oro en mi bolsillo. Ya se escribió un libro muy bonito, Buenos días, Espíritu Santo. Tenemos que creer en Jesús como Él quiere que creamos en Él, conforme a lo que la palabra dice. Hoy necesitamos una iglesia, necesitamos ser una iglesia que sea luz, que predique la verdad, que predique la palabra, porque hay mucha gente que se está perdiendo en las congregaciones cristianas, en las iglesias que se dicen cristianas, pentecostales, en las iglesias, hermanos, donde se supone que se debía predicar la palabra de Dios. Hay mucha gente que se está perdiendo porque se les está predicando un mensaje agradable al oído, un mensaje agradable al corazón del hombre, y no se ha entendido que engañoso más que todas las cosas es el corazón y perverso. Y se está predicando un mensaje agradable al
mensaje que agrada al oído, que hace empalaga de tanta miel. Hay iglesias que crecen en cuestión de meses, semanas, porque se predica un mensaje agradable, se predica un mensaje que no confronta a la iglesia. Pero si no somos confrontados aquí, si no somos confrontados en este púlpito, un día seremos confrontados ante el trono blanco. Y no estoy exagerando, ¿no? Y a lo mejor usted me dirá, no, hermano, es en el tribunal de Cristo. No, allá van los cristianos. Allá van los cristianos. Los que son confrontados. Los que entienden la confrontación a la que son llevados. Los que reconocen la necesidad de vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Allá van al tribunal de Cristo. Los que no van al juicio del tribunal del trono blanco. ¿Cuándo dijo usted que fue el que estaba en el infierno cuando murió junto con Lázaro? Que lo vimos ahorita en la dominicana. Ese hombre era un sacerdote. Y a lo mejor usted dirá, no, hermano, la Biblia no dice. Bueno, la Biblia dice que se vestía como sacerdote. Púrpura y lino fino. Así se vestían los sacerdotes. Si no era sacerdote, pues a lo mejor era seminarista. Pero así se visten los sacerdotes, así se vestían. Y la Biblia es clara. Era un hombre que se vestía de púrpura y lino fino. Y se fue al infierno. ¿A dónde se irían los hijos de Eli? ¿Eran sacerdotes? ¿O no? ¿Y ministraban en el templo? ¿O no? Pero no tenían conocimiento de Jehová. ¿Escuchamos eso? No tenían conocimiento de Jehová. Pero eran sacerdotes, ministraban en el templo, tocaban un instrumento, cantaban, predicaban, enseñaban, pero no tenían conocimiento de Jehová. Predicar el evangelio es de vital importancia, porque necesitamos entender lo que la Biblia realmente nos dice de Dios. Podemos hablar, hermanos, de, no sé, los testigos de Jehová, podemos hablar de los santos de los últimos días. ¿Se predica la Biblia en esos lugares? Sí, a su manera. A su manera. A como a ellos les conviene. Cierta ocasión, platicando con dos personas, me decían, es que un día vamos a volver a Dios. Y usted y yo entendemos lo que se refiere a eso, de volver a Dios. Pero para ellos volver a Dios, es que un día estuvieron con Dios y bajaron a la tierra para vivir una vida como la que Cristo vivió. Y cuando terminen su carrera, cuando lleguen otra vez a Dios, entonces Dios los convertirá en dioses en otro planeta para que hagan más o menos lo que Cristo hizo en esta tierra. Porque Cristo llegó a ser Dios después de que redimió al hombre a precio de su propia vida. Porque Satanás quería venir a redimir al hombre, pero como Jesús era su hermano mayor, Dios le dijo, no, va a ir tu hermano mayor, va a ir Jesús a redimir al hombre. Por eso el diablo se enojó con Dios y se rebeló y llegó a ser enemigo de Jesús. Pero ¿cómo le va con eso? Y es una doctrina que de verdad se está enseñando. Nada más imagínense pensar
de que la palabra sea predicada como es. Estamos viviendo tiempos bien complicados para la fe. Tiempos en los que abundan las falsas doctrinas. Y desgraciadamente, hermanos, las iglesias que más gente tienen son esas iglesias. Esas iglesias en donde no importa si eres salvo o no. Lo que importa es que traigas tus diezmos y tus ofrendas y las escrituras de tu casa, las escrituras de tus carros, las joyas que tengas. Esos tiempos son los que nosotros estamos viviendo. Hoy nosotros necesitamos entender esta verdad. Cristo viene por la iglesia. Cristo viene por su pueblo. Y tenemos una responsabilidad delante de él. Hay muchas almas que se están perdiendo. Hay palabra de Dios que se está ocultando de esa gente. A través de Jeremías, Dios dijo: roban mis palabras de ellos. Les roban mis palabras. Hay mucha gente que necesita ser sana. Y ustedes ya tenemos la necesidad de cumplir con nuestra responsabilidad delante de Dios. Yo lo invito en esta tarde para que le digamos: Señor, ayúdame a cumplir con nuestra responsabilidad. No permitas que por mi causa alguien se pierda. No permitas que por mi causa alguien más vaya al infierno. Jesús dijo que si el hombre cayere, las piedras cantarían. Así que yo le invito para que asumamos el compromiso y digamos: Señor, mientras haya aliento en mi alma, mientras haya aliento en mi vida, las piedras no van a hablar. Aleluya. ¿Qué le parece si lo pone de pie? Dios y Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia, Señor. He predicado tu palabra, Señor, y le he dicho a mis hermanos que tú pusiste en mi corazón, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos delante de ti para suplicarte, Señor, que esta palabra que ha sido expuesta en esta tarde, Señor, verdaderamente cumpla su propósito en nosotros. Así como la lluvia y la nieve bajan a la tierra y no vuelven al cielo, Señor, sino que la hacen germinar y dar fruto. Así te pedimos, Señor, que esta palabra dé fruto en nosotros. Que salgamos de aquí, Señor, convencidos de la necesidad que tenemos de compartir tu palabra, Señor. De predicar solo tu palabra, para que podamos llevar al perdido, Señor, hasta ti. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego, derrama tu gloria, derrama tu gracia, derrama tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Enséñanos a caminar en tu palabra. Enséñanos a vivir tu palabra. Enséñanos a predicar tu palabra de tal manera, Señor, que traigamos convicción a nuestro propio corazón, Señor. Y tu Espíritu Santo traiga convicción no solo a nuestro corazón, sino al corazón de quienes nos escuchen, Señor. Porque hay almas todavía que salvar. Porque hay personas todavía que no te conocen. Porque todavía, Señor, hay hombres, hay mujeres, hay niños que necesitan recibirte como su Señor y su Salvador. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que seamos portavoces eficaces de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que no haya impedimento alguno en nosotros, para que podamos compartir la palabra que tú has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, Señor, nos presentamos ante ti como siervos inútiles. Inútiles porque
Probablemente solo hemos hecho aquello que tú pusiste en nosotros para que hiciéramos. Pero inútiles también, Señor, porque probablemente ni eso hemos hecho. Perdónanos, Dios. Perdónanos si hemos guardado silencio. Perdónanos si hemos callado, Señor, la palabra de salvación. Perdónanos, Dios. Perdónanos si por nuestra causa alguien ha ido a ese lugar terrible que tú preparaste para Satanás y sus ángeles. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos para que a partir de hoy verdaderamente podamos, Señor, cumplir con ese compromiso de llevar tu palabra, de vivir tu palabra, para que otros más puedan venir a la salvación y escapar del juicio eterno, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús, despídenos de este lugar en paz, Señor. Ven con nosotros a nuestros hogares o a donde quiera que vayamos y pon en nuestro corazón una palabra de vida eterna, Señor, para todos aquellos que pudieran tener la necesidad de recibirla. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. A nuestros hermanos en internet y a los que estamos aquí les recordamos los servicios que tenemos el miércoles a las 6 de la tarde, el viernes a las 6 de la tarde tenemos oración, el domingo a las 11 de la mañana nuestra escuela dominical y a las 12 de nuestro culto dominical. Que Dios los bendiga, hermanos. No sé si va a haber mañana reunión, hermanos. Ok, hermanas, damas, que se pueden quedar nomás como media hora, dijo la hermana. 5 minutos. Se pueden quedar, hermanas, que Dios les bendiga, Dios les guarde y los más estamos despedidos.